El concepto de familia en el derecho chileno ha experimentado una profunda transformación a lo largo del tiempo. En su origen, el Código Civil no definía expresamente qué debía entenderse por familia, pero en la práctica reconocía un único modelo, una familia en el matrimonio, de carácter heterosexual y estructurada bajo una lógica fuertemente patriarcal. En este esquema, la autoridad del marido ocupaba un rol central tanto respecto de la mujer como de los hijos, y el matrimonio era el eje jurídico que daba existencia. Con el paso del tiempo, este modelo comenzó a ser cuestionado y progresivamente superado. Un punto de inflexión relevante se encuentra en la Constitución Política de la República, cuyo artículo primero establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, el Estado tiene el deber de protegerla y fortalecerla. Lo significativo de esta disposición es que no restringe la noción de familia únicamente a aquella fundada en el matrimonio, lo que permite una interpretación más amplia y acorde a la realidad social. Posteriormente, la relación comenzó a reflejar de manera más explícita este cambio de paradigma. Un ejemplo clave es la Ley de Violencia Intrafamiliar, que amplió el concepto jurídico de familia al incluir no solo a los cónyuges y parientes consanguíneos, sino también a quienes mantienen o han mantenido de convivencia, así como a los padres de un hijo en común. De esta forma, el derecho empezó a reconocer que la familia no depende exclusivamente del vínculo matrimonial, sino también de relaciones afectivas y de convivencia. En la actualidad, el derecho chileno reconoce la pluralidad de formas de familia, entendidas como estructuras basadas en vínculos afectivos, de parentesco o de pareja, en las que existe apoyo mutuo entre sus integrantes. Hoy en día, el derecho chileno reconoce la existencia de múltiples tipos de familia, entendidas como estructuras basadas en vínculos afectivos, de parentesco o de pareja, en las que existe apoyo mutuo entre sus integrantes. En primer lugar, encontramos la familia matrimonial, que es aquella que se funda jurídicamente en matrimonio. Luego está la familia nuclear, compuesta por dos progenitores y sus hijos, quienes pueden estar unidos por matrimonio, acuerdo de unión civil o simplemente convivencia. Este fue históricamente el modelo predominante. También se reconocen las familias homoparentales, formadas por sexo con hijos. Su reconocimiento jurídico pleno se consolida con la Ley de Matrimonio Igualitario, que permite la filiación con dos padres o dos madres. Otra forma relevante es la familia reconstituida, en la que uno o ambos miembros de la pareja tienen hijos de relaciones anteriores, generando estructuras familiares que tienen efectos jurídicos, especialmente en materia patrimonial. La familia monoparental, por su parte, está conformada por un solo progenitor que asume el cuidado y la crianza de los hijos, ya sea por separación, viudez o decisión personal. La familia de extensa incluye a otros parientes, como abuelos, quienes pueden cumplir un rol relevante en el apoyo familiar, incluso con consecuencias jurídicas como la obligación de alimentos. También está la familia de origen, que corresponde al entorno familiar primario del niño, niña o adolescente, y cuya protección es prioritaria para el derecho. En el ámbito jurídico, destiva, que surge mediante un proceso legal y crea un vínculo de filiación equivalente al biológico. Finalmente, la familia de acogida cumple una función de protección temporal, acogiendo a niños, niñas y adolescentes cuando sus derechos han sido vulnerados, sin generar un vínculo filiativo permanente. En definitiva, actual reconoce que la familia no responde a un único modelo, sino a una diversidad de formas que reflejan la realidad social. La evolución del concepto de familia en el derecho chileno no ha sido casual, sino que responde a una serie de reformas legales que han ido ampliando y modernizando su comprensión. Un primer hito relevante es la Ley 19.335 de 1904, que incorpora el régimen de participación en los gananciales y la figura de los bienes familiares, fortaleciendo la protección patrimonial dentro del matrimonio. Luego, en 1998, la Ley 19.585 establece la IVA,
eliminando la distinción entre hijos legítimos, naturales e ilegítimos, y reconociendo iguales derechos para todos ellos. En 2004, la nueva Ley de Matrimonio Civil introduce el divorcio vincular, permitiendo la disolución del matrimonio, lo que profundo en la concepción de la familia. Al año siguiente, en 2005, se crean los tribunales de familia, especializados en resolver conflictos familiares, y se dicta la Ley de Violencia Intrafamiliar, que amplía el concepto de familia al incluir convivientes y relaciones. En 2013, la Ley 20.680 incorpora el principio de corresponsabilidad parental, promoviendo el cuidado compartido de los hijos y eliminando normas de carácter patriarcal. En 2015, la Ley 20.830 crea unión civil, otorgando reconocimiento jurídico a parejas que conviven sin estar casadas. En 2019, se crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, reforzando una visión más amplia de la familia como núcleo basado en vínculos afectivos y de convivencia. Un cambio decisivo ocurre en 2021 con la Ley de Matrimonio Igualitario, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y reconoce la filiación homoparental. En 2022, la Ley de Garantías de la Niñez refuerza el principio del interés superior como eje central del sistema. En 2023, las leyes conocidas como Papito Corazón fortalecen el cumplimiento de las pensiones de alimentos, incorporando mecanismos efectivos de cobro. Finalmente, en 2025, la nueva Ley de Adopción, esta institución, centrándola en el interés superior del niño, niña o adolescente y consolidándola como una figura jurídica de carácter irrevocable. En conjunto, estos hitos muestran cómo el derecho chileno ha evolucionado desde una concepción rígida de familia, más inclusivo, protector y acorde a la realidad social. Para comprender adecuadamente las relaciones de familia, y especialmente los impedimentos para contraer matrimonio, es fundamental entender el concepto de parentesco. El parentesco es el vínculo que une a las personas, ya sea por razones biológicas o jurídicas, y se clasifica principalmente en dos tipos. El parentesco por consanguinidad, que corresponde al vínculo de sangre. Es el que existe, por ejemplo, entre padres e hijos o entre hermanos. Segundo, el parentesco por afinidad, que es el vínculo que se genera entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro, como ocurre con los suegros o los cuñados. Para determinar la cercanía entre parientes, el derecho utiliza dos criterios, las líneas y los grados. Las líneas pueden ser rectas cuando se trata de ascendientes y descendientes, como padres, abuelos o hijos, o colaterales, cuando se trata de personas que comparten un antepasado común, como hermanos o primos. Por su parte, los grados se determinan según el número de generaciones que separan a las personas. Finalmente, existe una regla fundamental en materia matrimonial. No es posible contraer matrimonio con parientes en línea recta, ni tampoco con parientes colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado. ¿Cómo ocurre? Este concepto es clave porque delimita jurídicamente las relaciones familiares y establece límites claros dentro del ordenamiento. El derecho de familia se diferencia de manera importante del derecho civil patrimonial clásico, especialmente en los principios que lo rigen. En primer lugar, está la autonomía de la voluntad. En el ámbito patrimonial, predomina la libertad contractual, es decir, las partes pueden regularse como estimen conveniente. En cambio, en el derecho de familia esta autonomía está fuertemente limitada. Solo se ejerce libremente al inicio de la relación, como al decidir casarse o reconocer un hijo. Una vez constituido el vínculo, sus efectos quedan determinados principalmente por, en segundo lugar, la naturaleza de las normas. En materia patrimonial, las normas suelen ser supletivas, es decir, pueden ser modificadas por acuerdo de las partes. En cambio, en el derecho de familia predominan las normas imperativas, que no pueden ser alteradas, y que muchas veces en relaciones de dependencia o de reciprocidad. Otro aspecto relevante son las modalidades.
En el derecho patrimonial es común que los actos jurídicos estén sujetos a condiciones o plazos. En cambio, los actos de familia son, por regla general, puros y simples, y no admiten modificaciones. También hay diferencias en la disponibilidad de los derechos. Los derechos patrimoniales son, en general, transables, es decir, pueden venderse, cederse o renunciarse. Por el contrario, los derechos de familia están fuera del comercio. Son indisponibles, significa que no pueden ser transferidos, renunciados ni extinguidos por la voluntad de las partes. En cuanto a la posibilidad de dejar sin efecto los actos, en materia patrimonial existe la resiliación, que permite a las partes poner término a un contrato por mutuo acuerdo. En el derecho de familia, actos son generalmente irrevocables, como ocurre por ejemplo con el reconocimiento de un hijo. Finalmente, respecto a la forma de perfeccionamiento, los contratos patrimoniales suelen ser consensuales, es decir, se perfeccionan con el solo acuerdo de las partes. En cambio, en el derecho a la solemnidad, exigiéndose formalidades específicas, como ocurre con el matrimonio o las capitulaciones matrimoniales. En síntesis, mientras el derecho patrimonial se basa en la autonomía y la flexibilidad, el derecho de familia se caracteriza por su carácter imperativo, protector y altamente. El matrimonio en el derecho chileno está definido en el artículo 102 del Código Civil como un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Esta definición contiene datos fundamentales. En primer lugar, el matrimonio es un contrato, porque nace del acuerdo de voluntades de los contrayentes. Sin embargo, no es un contrato cualquiera. Es también un contrato solemne, lo que significa que requiere el cumplimiento de formalidades legales, la intervención del oficial del registro civil y la presencia de testigos. Además, se trata de una unión entre dos personas. Hoy, gracias a la ley de matrimonio igualitario, no existe distinción de sexo, identidad de género u orientación sexual. Esta característica excluye la poligamia, ya que el matrimonio solo puede celebrarse entre dos personas. Otro elemento relevante es que se trata de una unión actual y en principio para toda la vida. Esto implica que no admite condiciones ni plazos, que hoy la indisolubilidad se ve matizada por la existencia del divorcio. En cuanto a sus fines, el matrimonio busca la vida en común, el apoyo mutuo y eventualmente la procreación. La doctrina moderna entiende que tener hijos no es una obligación, posibilidad. El matrimonio también produce efectos personales, como los deberes de fidelidad, socorro y convivencia, y efectos patrimoniales relacionados con los regímenes económicos del matrimonio. Ahora bien, desde el punto de vista de su naturaleza, existen distintas teorías para explicar qué es el matrimonio. Una primera postura lo entiende como un contrato, destacando el acuerdo de voluntades. Sin embargo, esta visión es limitada porque las partes no pueden modificar libremente sus efectos. Lo considera un acto del Estado, ya que es la autoridad pública, a través del oficial del registro civil, la que da existencia jurídica al vínculo. Una tercera teoría lo concibe como una institución jurídica, es decir, un estado permanente regulado por normas. Finalmente, la postura mayoritaria es la tesis ecléctica, que combina estos enfoques. Según esta visión, el matrimonio es un contrato en su origen, un acto del Estado en su formación y una institución en sus efectos. En síntesis, el matrimonio es compleja, donde la voluntad de las partes, la intervención del Estado y la regulación legal se combinan para crear un vínculo jurídico con efectos personales y patrimoniales permanentes. Para que el matrimonio tenga pleno valor jurídico en Chile, deben cumplirse dos tipos de requisitos, los de existencia y los de validez.
Los requisitos de existencia son aquellos sin los cuales el matrimonio simplemente no existe para el derecho. Si falta alguno de ellos, el acto no tiene ningún efecto jurídico. El primero es el consentimiento de los contrayentes, es decir, debe existir una manifestación real de voluntad de ambas partes. Sin consentimiento, no hay matrimonio. El segundo es la singularidad, ya que el matrimonio solo puede celebrarse entre dos, quedando excluida la poligamia. El tercer requisito es la intervención del oficial del registro civil, ya que el matrimonio no se perfecciona por un acuerdo privado. Esta distinción es importante porque si falta un requisito de existencia, el matrimonio es inexistente y no puede producir hijos. En cambio, si el problema es de validez, el matrimonio sí existe, pero puede ser anulado. Por otra parte, están los requisitos de validez, cuya infracción genera la nulidad del matrimonio. El principal es que el consentimiento sea libre y espontáneo, es exento de vicios. En materia matrimonial, los vicios del consentimiento son el error y la fuerza. El error puede recaer en la identidad de la persona, como cuando se contrae matrimonio con alguien distinto al que se creía, o en cualidades personales esenciales, siempre que éstas hayan antes para consentir. Por ejemplo, puede configurarse cuando se oculta una característica relevante para la vida matrimonial. En cuanto a la fuerza, esta debe ser grave, injusta y determinante. Puede provenir no solo del otro contrayente, sino también de terceros o de circunstancias. Sin embargo, el simple temor de desagradar a la familia, conocido como temor reverencial, no constituye un vicio del consentimiento. En síntesis, mientras los requisitos de existencia determinan si el matrimonio nace a la vida jurídica, los de validez permiten evaluar si el matrimonio puede mantenerse o ser anulado. En el derecho de familia, la capacidad para contraer matrimonio se analiza a través de los llamados impedimentos. Estos son situaciones que la ley establece y que pueden impedir o limitar la posibilidad de casarse. Los impedimentos se clasifican en tres tipos: absolutos, relativos. En primer lugar están los impedimentos dirimentes absolutos. Estos impiden contraer matrimonio con cualquier persona y su infracción produce la nulidad absoluta del matrimonio. Entre ellos se encuentra el vínculo matrimonial no disuelto, es decir, no se puede contraer matrimonio si vigente, lo que además configura el delito de bigamia. También constituye impedimento tener un acuerdo de unión civil vigente, salvo que el matrimonio se celebre con la misma persona. Otro impedimento absoluto es ser menor de 18 años, ya que actualmente el ordenamiento chileno prohíbe el matrimonio. Asimismo, están impedidas las personas privadas del uso de razón o que presenten una anomalía psíquica que les impida formar una comunidad de vida. También aquellas que carecen de juicio o discernimiento suficiente para comprender las obligaciones del matrimonio o que no pueden expresar claramente su voluntad. En segundo lugar, encontramos los impedimentos dirimentes relativos. Estos no impiden casarse en general, sino solo con determinadas personas. El principal es el parentesco, que prohíbe el matrimonio entre ascendientes y descendientes y entre hermanos. También se prohíbe el matrimonio con quien haya o condenado por el homicidio del cónyuge anterior. Finalmente, existen los llamados impedimentos impedientes o prohibiciones. Estos no afectan la validez del matrimonio, pero su incumplimiento genera otras sanciones, generalmente de carácter patrimonial o penal. Por ejemplo, el tutor ocurre casarse con su pupilo menor de edad mientras no haya rendido cuenta de su administración. Asimismo, quien tiene hijos de una relación anterior debe realizar un inventario solemne antes de contraer nuevas nupcias, para proteger el patrimonio de esos hijos. En estos casos, el incumplimiento puede implicar sanciones como la pérdida de derechos hereditarios e incluso sanciones penales. En síntesis, los impedimentos son el mecanismo mediante el cual el derecho regula quién puede contraer matrimonio, estableciendo límites que buscan proteger tanto a las personas como a la institución. El matrimonio civil en Chile es un contrato eminentemente solemne, lo que significa que para su validez
exige el cumplimiento de una serie de formalidades legales organizadas en 3 etapas: previas, coetáneas y posteriores. En primer lugar, están las formalidades previas. La principal es la manifestación, que consiste en comunicar al oficial del registro civil la intención de contraer matrimonio, lo que puede hacerse de forma oral, escrita o incluso por... Luego, el oficial debe informar a los contrayentes sobre los fines del matrimonio y los distintos regímenes matrimoniales. Además, pueden realizar un curso de preparación, aunque éste puede omitirse si ambos así lo acuerdan. Se requiere la información de testigos, quienes deben acreditar que no existen impedimentos para el matrimonio. En segundo lugar, están las formalidades coetáneas, es decir, aquellas que se cumplen en el momento de la celebración. El matrimonio debe dentro de los 90 días siguientes a la información de los testigos y en la oficina del registro civil o en un lugar autorizado dentro del territorio del oficial. Si se celebra fuera de ese ámbito, el acto es nulo. Deben estar presentes 2 testigos, es decir, personas mayores de edad y que cumplan con los requisitos legales. Durante la ceremonia, el oficial del registro civil da lectura a las normas que establecen los deberes de los cónyuges, como la fidelidad, el socorro y la ayuda mutua. Declara el matrimonio en nombre de la ley. Por último, están las formalidades posteriores. Se levanta un acta que es firmada por los contrayentes, los testigos y el oficial, y luego se inscribe en el registro civil. Este también es el momento en que los contrayentes pueden reconocer hijos en común y pactar el régimen patrimonial que regirá su matrimonio. Si no se pacta nada, la ley presume que se aplica la sociedad conyugal. En síntesis, estas formalidades reflejan el carácter solemne del matrimonio, dando que su celebración cumpla con las exigencias legales y produzca plenamente sus efectos jurídicos. El derecho chileno también regula situaciones especiales en materia matrimonial, particularmente cuando el matrimonio se celebra bajo un rito religioso o fuera del territorio nacional. En primer lugar está el matrimonio religioso. En Chile, una ceremonia religiosa por sí sola no produce efecto. Para que tenga validez jurídica, deben cumplirse ciertos requisitos. Primero, debe celebrarse ante una entidad religiosa reconocida por el Estado y por un ministro de culto autorizado. Segundo, debe levantarse un acta que deje constancia de la celebración, incluyendo la identificación y de 2 testigos hábiles. Tercero, este acto debe ser presentado ante el registro civil dentro de un plazo de 15 días. En ese momento, los contrayentes deben ratificar su consentimiento. Si este trámite no se realiza dentro del plazo, el matrimonio tiene efectos civiles y se considera jurídicamente inexistente. Además, para todos los efectos legales, la fecha del matrimonio será la de su inscripción en el registro civil y no la de la ceremonia religiosa. Por otra parte, está el matrimonio celebrado en el extranjero. Tal es que estos matrimonios son reconocidos en Chile y producen los mismos efectos que si se hubiesen celebrado en el país. Sin embargo, se distingue entre requisitos de forma y de fondo. Las formalidades se rigen por la ley del país donde se celebra el matrimonio. En cambio, para que sea reconocido, deben respetarse ciertos requisitos de fondo considerados de orden público. Entre ellos, el respeto a los impedimentos legales chilenos, como la prohibición de bigamia o el matrimonio entre parientes cercanos. También se exige que el consentimiento haya sido libre y espontáneo, por lo que no sean forzados. En materia patrimonial, los matrimonios celebrados en el extranjero se consideran, por regla general, como sujetos al régimen de separación total de bienes en Chile. Si los cónyuges desean someterse a otro régimen, deben inscribir su matrimonio en Chile y pactarlo expresamente. En síntesis,
Estas reglas especiales buscan asegurar que, aun cuando el matrimonio se celebre fuera del sistema tradicional del registro civil chileno, cumpla con estándares mínimos de validez y protección